Vale, pues nada, vamos a empezar. Y creo que has puesto el índice, este índice que ha puesto José, que básicamente, pues bueno, nos dice ya un poco cómo se va a dividir la sesión, que como la sesión pasada está dividida en dos partes diferenciadas, la de José y la mía, cada una con un tema, pero como ya visteis en la primera sesión, es el mismo tema, ¿no? Que básicamente todo el tema del cibercapitalismo, consecuencias, etcétera. Entonces, vamos a empezar primero por las consecuencias psicosociales. La primera sesión hablamos más de qué era eso del capitalismo cibernético, de dónde venía, algunos de los rasgos ya, ¿no? Como por ejemplo el realismo capitalista, de Mark Fisher, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y luego sí que es cierto que hablamos, y bueno, y luego además también por comentar que se me olvidaba, nos quedamos en el tema de la salud mental, ¿no? Todo el tema de la psicología, salud mental, etcétera. Hoy vamos a entrar en ello, ¿no? Trastornos mentales y desesperación generacional, malestar generacional, o serían sinónimos. El origen ideológico del individualismo, también, ¿no? Importante. ¿Qué hacer al respecto? Por supuesto, ¿no? Ya no solo hablar de que hablamos con todo el tema este de la psicología o del malestar, digamos, psicológico, no, sino qué hacemos al respecto. Y luego ya todo el tema de José, que sería más volver un poco al concepto de cibercapitalismo online, ¿vale? Pero además entrando desde unas aristas quizá como más concretas, con todo el tema del cyberpunk y con autores que estudian la cibernética actualmente, con todo el tema del cableado duro, clases virtuales, neoliberalismo tech, etcétera, que ya veréis cómo son conceptos que no son tan raros, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hablan de la cibernética básicamente. Y luego, volviendo ya a mi parte, ¿no? Vamos a hablar sobre el malestar psicológico, sobre el malestar... em, básicamente, vamos a decirlo así, ¿no? Malestar en general provocado por el capitalismo, el cibercapitalismo, ¿no? No vamos a centrarnos tanto en el malestar, pues en general, yo qué sé, violento, como hablamos, ¿no? De en las clases pasadas, con todo el tema de, pues incluso la propia violencia que el sistema ejerce a través de muchas cosas. No solo eso, sino básicamente todo lo ligado a lo que se llama salud mental, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me gusta más llamarlo eso, malestar psicológico, desafección política, em, inmovilismo político, todo esto, ¿no? Y para ello antes y para que quede claro, vamos a abordar todo el tema que aborda también la psicología, pero desde un punto de vista muy diferente, que es la cultura o el análisis cultural o el análisis desde la sociología de la cultura, si quieres llamarlo así, ¿no? Y empezamos con una cita de Frederick Jameson, que va a ser como el autor de cabecera de esta parte. Jameson, ahora veremos qué definición tiene de cultura o qué abordaje tiene, y el propio abordaje de su obra nos sirve muchísimo para quizá llegar a sitios donde la psicología per se no llega, no porque esté equivocada en cómo se aproxima a los trastornos de ansiedad, de depresión o sus variantes, ¿no? O los trastornos de salud mental, sino porque muchas veces pues tiene un enfoque que es individualista, ¿no? O individualizado y que está como muy enclaustrado dentro de resolver la afección de un individuo, etcétera, ¿no? No se pregunta entonces cuáles son las condiciones estructurales, es lo que quiere decir. Entonces, volviendo, ¿no? A la definición de cultura. La cultura es la era del capital, que ya nos dice un poco el título a qué nos queremos referir. Es decir, la cultura en nuestra época, la época del capitalismo. Y Jameson tiene esta cita que dice, ¿podemos realmente identificar algún momento de verdad en medio de los más copiscuos momentos de falsedad de la cultura posmoderna? Sería la cultura actual, ¿no? Esa cultura falsa de la sociedad de consumo, del engaño, de la mercantilización, todo lo que hablamos en la primera sesión. E incluso si podemos efectivamente hacerlo, ¿no hay en última instancia algo paralizante en la visión dialéctica del desarrollo histórico propuesta más arriba? ¿Y no tiende ello a desmovilizarnos y a someternos a la pasividad y a la impotencia mediante la anulación sistemática de toda posibilidad de acción bajo la bruma impenetrable de la inevitabilidad histórica? Es una cita un poco compleja y tal, pero quedémonos con lo último, ¿no? La historia como algo inevitable. Jameson nos dice, claro, ahora mismo que percibimos el capitalismo como algo inevitable,
el rasgo cultural de esto, básicamente, o el rasgo de la cultura que me da la pista de por qué pensamos esto, es que tenemos una percepción del capitalismo como algo que es ahistórico, que es natural y que por lo tanto no puede cambiar, ¿no? Si os dais cuenta, esto es la antesala del realismo capitalista de Fisher, ¿no? Prácticamente está hablando de lo mismo. Y claro, cuando hablamos de la inevitabilidad histórica o de la historia, etcétera, etcétera, en realidad ¿de qué hablamos? De nuestra percepción subjetiva del tiempo, a nivel social, a nivel cultural, ¿no? No hay que olvidar que la cultura lo que hace es condicionar nuestra subjetividad, es decir, nuestra manera de pensar, etcétera, etcétera. Y por lo tanto también nuestra manera de relacionarnos y de pensar el tiempo, ¿vale? Seguro que muchas y muchos pues reconocéis que habéis interiorizado esa premisa de la inevitabilidad del tiempo que nos ha tocado vivir. Es decir, vivimos un tiempo muy malo, un tiempo que debería mejorar, un tiempo que tal, pero entendemos que es muy complicado, no se puede hacer nada, el sistema es el que es, ¿no? Siempre tenemos esos pensamientos. No se puede cambiar prácticamente, es luchar contra algo gigante y total que no se puede, que es muy complejo modificar, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, estamos viviendo lejos de una posible victoria hacia el cambio. Ya no hablamos de acciones directas, sino de que tenemos una realidad cultural que nos hace tener un pensamiento que nos tiene paralizados para actuar, ¿vale? Claro, aquí surgen tres preguntas importantes. ¿Cómo afecta esto a nuestra salud mental? La segunda, no existe una autonomía en nuestra acción, que es lo que os acabo de comentar. Y la tercera, ¿cuáles son los grilletes que nos sujetan a una desafección política del todo irracional, ¿no? Porque, quiero decir, el dinamismo y el cambio es algo inherente a las sociedades. El capitalismo está cambiando. Si no, no habríamos hecho este seminario hablando de cibercapitalismo. Ya no vivimos en el capitalismo industrial, vivimos en un capitalismo cibernético. Eso ha significado un cambio y unas problemáticas muy concretas. ¿Eso quiere decir que el capitalismo se vaya a quedar así? No, va a seguir cambiando y van a haber políticas que van a fomentar ese cambio, ¿no? Es decir, es un dinamismo y un devenir constante. Pero antes, ¿no?, de entrar en todo esto, seguimos con la noción de esa inevitabilidad, de esa desafección política, de esa no se puede hacer nada. Básicamente sería el resumen, ¿no? Bueno, yo es que no creo en la política porque no se puede hacer nada, ¿no? Sería también de pensamiento se podría resumir muy bien así. Y aquí está la famosa frase que es de Jameson, ¿vale? Aunque se le atribuye a otros autores, de la cual se saca luego el eslogan reducido de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿vale? Es una frase que se le atribuye a Zizek y a Mark Fisher, de hecho se les atribuye porque la usan, pero en realidad es originaria de Frederick Jameson. Y la frase original es esta, ¿no? Esta cita que os pongo aquí. Parece que hoy nos resulta más fácil imaginar el total deterioro de la Tierra y de la naturaleza que el derrumbamiento del capitalismo. Puede que esto se deba a alguna debilidad en nuestra imaginación. ¿Vale? Es una cita de 2003. Y bueno, tampoco hace falta explicarla más porque ya lo he explicado un poco, pero eso es un poco para Jameson y para otros muchos autores como Zizek, como Fisher y en general José y yo pues ya leemos muchísimos autores en general de izquierda y poscapitalista, ¿no? Que están hablando de esta tesis, ¿no? Que abrazan esta tesis. Claro, esta tesis de no tener digamos, un problema de imaginación, un problema cultural, un problema político, básicamente, de que, bueno, estamos totalmente paralizados y sobrepasados por la realidad cultural que tenemos y la realidad material, ¿no? En realidad, porque claro, también entonces, lo que pasa aquí es que el capitalismo, como explicamos en el seminario uno tiene una hegemonía que nunca había tenido, ¿no? A nivel material, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los países capitalistas y el sistema capitalista en sí se ha vertebrado cada vez más densamente, ¿no? Y está totalmente mundializado y globalizado todo el sistema capitalista como nunca antes lo había estado. Y eso genera una hegemonía cultural e ideológica que tiene este efecto, ¿no? Que ni siquiera podamos pensar o articular alternativas fuera del sistema capitalista. Entonces, esto tiene un efecto a nivel psicológico, ¿no? Que es a donde os quería llevar, ¿no? Hemos hablado un poco de la cultura, grosso modo, ¿no? Porque la obra de Jameson es muy amplia,
pero ya habéis entendido más o menos, yo creo, si no luego podemos resolver dudas del enfoque que da Jameson, y este enfoque nos ayuda a entender la desafección política y el sufrimiento psicológico. Porque cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de depresión, etcétera, etcétera, sobre todo de las tendencias en auge de esto, ya se le llama la enfermedad de nuestro tiempo, ¿no? La enfermedad del capitalismo actual, la ansiedad y la depresión. Hay un contexto muy concreto que facilita, ¿no?, que surjan estas dolencias. Partiendo de lo expuesto brevemente en las diapositivas, nos aproximamos ahora desde la sociología y la crítica cultural hacia tendencias, a grandes rasgos, que pueden ser catalogadas como anímicas, psicológicas o políticas. Esto nos permitirá comprender el paradigma de la salud mental de una manera más holística, ¿vale? Es decir, en relación con la sociedad en general. Sin caer tampoco en rechazar, obviamente, insisto, la evidencia médica, ¿no? O que tengas que ir al psicólogo o incluso tratarte con medicinas si hiciera falta, ¿vale? Entonces, la definición de cultura de Jameson, en concreto, os he dado un poco la pincelada que da él sobre la desafección política y ahora vamos a entender que entiende él mismo por cultura, ¿vale? Esta definición de cultura, que es una definición materialista de la cultura, ya la expusimos más o menos en el seminario uno, pero creo que es muy importante, ¿no? Porque todos los autores que trabajamos, José y yo, defienden esta postura. Para Jameson, la cultura es una relación entre las estructuras económicas, sociales y políticas de un tiempo sociohistórico concreto. Es decir, para él, las nociones que hablan de la cultura como un ente abstracto e independiente de lo material son profundamente erróneas, ¿no? Las posturas que hablan del arte, de la lengua, del tal, como si fuera algo eso que brota en el aire y que es algo que nos condiciona y tal, sí, obviamente nos condiciona, pero eso a su vez brota, según Jameson, ¿no?, desde cómo nos organizamos social, política y económicamente. Por tanto, la cultura y todas sus expresiones están estrechamente vinculadas a las condiciones de producción y reproducción de la vida, ¿vale? Por tanto, en el capitalismo la cultura es un reflejo fantasmático, que ahora explicaré un poco qué quiere decir Jameson con esto, ¿no? En ocasiones alzado en el plano de la idea, pero siempre proyectado desde el capital y las relaciones que conforman. Es decir, Jameson dice, la cultura tiene una cierta autonomía, ¿vale? Porque se mueve en el plano del abstracto, del pensamiento, de lo narrativo. Pero lo que dice él, pero obviamente esto que parece una especie de fantasma que es muy difícil a veces de estudiar o de saber de dónde viene, siempre viene de las relaciones sociales, no viene del aire, ¿no? Es lo que quiere decir. Entonces, critica mucho esas, digamos, posiciones idealistas sobre la cultura. Por eso Jameson estudia mucho la producción cultural en sí, el cine, la radio, los medios de comunicación, la literatura, todo eso como mercado, como mercancía y qué tendencias hay en ellos, ¿no? Para saber, digamos, de dónde vienen las narrativas culturales o qué narrativas culturales se están potencializando dentro del capitalismo, cuáles hay, digamos, que son contra hegemónicas, ¿no? Narrativas culturales contrahegemónicas, que vienen de la clase trabajadora o de resistencias culturales concretas, ¿vale? Etcétera. Entonces, como os decía, la cultura es un reflejo de la materialidad. Y ahora os voy a poner un ejemplo que voy a intentar ir un poco rápido, ¿vale? Pero lo vais a entender enseguida. Rápido digo porque nos interesa más todo el tema de la salud mental, pero esto es fundamental para que comprendamos cómo funciona la cultura y por lo tanto cómo ese funcionamiento cultural nos está ahora generando unas consecuencias psicológicas, ¿vale? Jameson, ahora vamos a hablar de etapas históricas culturales, ¿vale? Empezamos por el realismo, que es un movimiento cultural que se inicia en la etapa inicial del capitalismo, ¿vale? El realismo surge junto al capitalismo inicial y la industrialización. La literatura, en este movimiento realista, la literatura, el arte, etcétera, representa fielmente la realidad, es decir, busca representar como de manera muy realista lo que está pasando, ¿vale? Las transformaciones sociales. El realismo refleja los cambios en el trabajo, en las clases sociales y en la vida urbana. Ejemplos que nos pone, por ejemplo, Jameson. Las novelas de Papa Lloró, de Balzac, de David Copperfield de Dickens, o Tiempos difíciles también de Dickens, ¿no? Que son historias que cuentan, pues, cómo la estratificación social ha cambiado, cómo hay nuevas clases sociales, cómo el paisaje en general urbano ha cambiado y en general te cuenta,
pues el surgimiento del capitalismo, básicamente, ¿no? Y cómo en el capitalismo también hay una desigualdad social muy fuerte, ¿no? Después de esta etapa realista, que básicamente lo que hace, según Jameson, es cubrir una necesidad de comprender ese cambio del feudalismo al sistema capitalista. Después de esa etapa realista, que, insisto, que esto es importante entender, según Jameson, en el realismo sí que hay una capacidad muy subversiva de la cultura de mostrar cómo es la realidad, ¿vale? Cómo muestra, digamos, las desigualdades del capitalismo y por lo tanto tiene una función o por lo menos una potencialidad muy subversiva aún, ¿vale? En el modernismo cambia, ¿no? El movimiento cultural cambia la cultura, la tendencia cultural, si lo queremos llamar así. Es en la etapa industrial más avanzada y surge como, este movimiento cultural surge como respuesta al capitalismo avanzado, ¿vale? Un capitalismo ya industrializado y ya no es un capitalismo que empieza a brotar desde Europa, desde el imperialismo, sino que ya es un capitalismo asentado, ¿no? Global, abstracto, dominante. El realismo aquí cae, ¿vale? Esa tendencia cae y nace un arte que refleja la fragmentación y el caos del mundo moderno. Es decir, nos refleja una, digamos, problemática en cuanto a comprender que el capitalismo se ha convertido en un sistema totalizante y que es algo complejo de entender, de cambiar y que tiene unos efectos digamos, determinantes, no deterministas, sino determinantes sobre los sujetos que viven en él, ¿vale? Hay obras, ejemplos que pone Jameson, obras como El Ulises de Joyce o El proceso de Kafka, que muestran esta realidad laberíntica e incomprensible. Si las habéis leído, ¿no? Pues seguramente sabréis un poco por dónde va Jameson. Son novelas laberínticas, como una matriosca, que tienen un montón, cada vez que las lees, pues te vas a un lugar, ¿no? Entonces eso es un poco lo que quiere decir Jameson. Para él, el modernismo aún tiene, o tiene, digamos, un cariz subversivo también, ¿no? Porque sí que está, digamos, dejándonos entrever o nos permite reflexionar sobre las consecuencias que el capital tiene sobre nosotros. Y a pesar de la inestabilidad del pasado, aún hay espacio para la revolución y el cambio, ¿vale? Después de esto llegamos al posmodernismo, que es su concepto más famoso, ¿vale? El posmodernismo es un concepto que acuña, o por lo menos que define Jameson con gran extensión. En el posmodernismo, que sería básicamente desde 1980 hasta entrados los 2000, ¿vale? Para Jameson, eh, Jameson nos advierte cómo la historicidad y la realidad se disuelven en una especie de ficción presentista. Es decir, la cultura pierde esa capacidad de mostrarnos el tiempo, básicamente, ¿vale? Porque está totalmente subsumida a la producción cultural capitalista. Es decir, porque la cultura la controlan con hegemonía terrorífica, ¿vale? Por decirlo de una manera coloquial, la clase capitalista y los espacios de producción capitalistas. Entonces, eso genera que solo accedamos a cultura hecha y por el realismo capitalista, ¿vale? La clase capitalista. Y esto nos genera, obviamente, pues una serie de condicionantes. Entonces, el posmodernismo nos muestra un mundo inmóvil, totalmente amordazado por la lógica del capital, que ha tejido una gran cúpula alrededor del sujeto humano. Y aquí una cita de Jameson, ¿no? Es el tiempo el que queda atrapado aquí. El pasado pierde su memoria y su profundidad. La cultura se transforma en un simple mapa espacial, donde los signos muestran un objeto desprovisto de significado. Todo es una mercancía. Y Jameson se da cuenta cómo en el posmodernismo puedes ver expresiones modernistas, expresiones realistas, expresiones más actuales, pero todo está dentro de una lógica vacía muchas veces, ¿no? La mayoría de veces. Es decir, es simplemente una mercancía. El ejemplo de esto lo vais a entender enseguida, ¿no? El merchandising que hay de, por ejemplo, ropa anarquista o comunista, básicamente, ¿no? Por ejemplo, la banderita o la ropa con la cara del Che Guevara, ¿no? Básicamente eso es básicamente coger un símbolo,
descontextualizarlo totalmente, el símbolo de una persona que era un revolucionario, que luchó en Latinoamérica contra el Imperio Yanqui, etcétera, etcétera, y vendértelo como una mercancía, ¿no? Te vende la estética únicamente, pero está desprovisto de una reflexión temporal, ¿no? Entonces, después de todo esto, ¿qué nos planteamos? ¿No? Porque es bastante oscuro lo que comentamos. ¿No hay alternativa o sí? Para contestar a esto, seguiremos con otro filósofo, que es Mark Fisher, ¿vale? Que esto ya lo vimos, literalmente prácticamente lo mismo que es el realismo capitalista, lo vimos en el seminario 1, ¿vale? Pero le he metido aquí una diapositiva para recordar, para refrescar. ¿Qué es el realismo capitalista? Pues es, digamos, la continuación del posmodernismo. Es ya la época actual, ¿vale? Aquí ya estamos en la época actual. Fisher teoriza esto sobre 2006, 2009, hasta la actualidad, ¿vale? Es el rasgo sociohistórico más importante de nuestra época actual. Y sin embargo, la mayoría de gente lo desconoce. El realismo capitalista es una característica de la actualidad donde la hegemonía del capitalismo es tan grande que vemos y percibimos a la ideología capitalista como natural, algo natural y no algo ideológico, ¿vale? Que es lo que es, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que he comentado antes. Eh, Al tener esta sensación o esta manera de comprender la realidad, entendemos que el capitalismo es ahistórico, que es inmutable, ¿vale? Que no varía, básicamente. Después de todo este contexto, ¿vale? Voy a beber un poco de agua y ya entramos en todo el tema de la salud mental. He tardado casi 20 y algo minutos en llegar a lo de la salud mental porque creo que es muy importante comprender todo esto, ¿vale? Comprender todo el enfoque cultural, lo que nos aporta, porque es un enfoque totalmente olvidado y es un enfoque clave para entender todos estos datos, ¿vale? Sin el enfoque, sin todo lo que he comentado antes, aquí no podemos llegar y sacar nada en claro, aparte de que está pasando una problemática muy grave y no sabemos bien por qué, ¿vale? A nivel global. La Organización Mundial de la Salud habla de un 7% de trastornos de ansiedad en la población mundial y un 5% de depresión, ¿vale? Esto además ha aumentado significativamente debido a la pandemia, ¿vale? Después de la pandemia, ¿no? Después de 2020. Impacto en jóvenes de 16 a 35 años, que es quizá aún más alarmante, ¿vale? Las medias son de 7 y 5, pero en jóvenes son más altas aún, de 10 a 12% de ansiedad en jóvenes y depresión de 7 a 9. En España aún la media es más alta, ¿vale? Trastorno de ansiedad un 15% y de depresión un 10%. Y en los jóvenes aún es más alta que la media española y por supuesto que la media mundial, ¿vale? Entonces, es una situación compleja, muy compleja. De hecho, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en personas jóvenes en España. Superó hace creo que 2 o 3 años, si no me falla la memoria, los accidentes de tráfico, ¿vale? Que fue durante bastantes años la primera causa de muerte no natural en personas jóvenes. Ahora entonces vamos a hablar de algunos conceptos culturales también que nos ayudan a comprender tendencias que están ocurriendo ahora a nivel de salud mental, ¿vale? Uno de ellos, uno de los conceptos claves, la hedonia depresiva, que es un concepto de Mark Fisher, ¿vale? Que describe o que postula por primera vez en su obra Realismo Capitalista en 2009. ¿Qué describe este término? Pues básicamente un estado psicológico y social, es decir, que no solo es para una persona, sino que está afectando a nivel generacional y que es característico del capitalismo tardío, donde las personas afectadas por este contexto negativo, ¿vale? El contexto negativo del capitalismo, que no es negativo porque lo digamos y ya está, sino por todo lo que vimos la clase pasada, ¿no? La crisis climática, todo el tema de el auge de los fascismos, de la extrema derecha, etcétera, etcétera. Entonces, en este clima negativo, que obviamente nos provoca, ¿no? En plan esto me provoca un malestar, ¿no? Porque, bueno, pongo por decirlo de una manera coloquial, pongo el telediario y veo unas problemáticas muy graves, ¿no? Entonces, en este contexto negativo, lo que hacemos es básicamente, como no creemos en soluciones estructurales, buscar un placer constante y superficial. Y claro, esto no nos lleva a una satisfacción auténtica ni solución a nuestros problemas estructurales
y desemboca en un sentimiento de vacío muchas veces, de depresión o de adicción o, bueno, básicamente en algo que no nos, directamente no nos soluciona las problemáticas que tenemos a nivel estructural, ¿vale? Este fenómeno está relacionado con el doom scrolling, la impotencia reflexiva y la sensación de que no hay alternativa ni futuro fuera del capitalismo, ¿vale? Básicamente estos conceptos, el doom scrolling y la impotencia reflexiva, nos hablan de cómo las redes sociales sobre todo y cómo, digamos, la entrada masiva en nuestra bueno, nuestra psique, ¿no? De imágenes, anuncios, vídeos en Instagram, en Twitter, en Facebook, de un montón de información o desinformación también, ¿no? Nos hace perder muchas veces la concentración y estar haciendo zapping, ¿no? El doom scrolling. Y tener, por lo tanto, una impotencia reflexiva, ¿no? Una capacidad de reflexionar menor que antes del bombardeo cultural, publicitario, mediático de las redes sociales. Como estamos en crítica cultural, vámonos a los productos culturales, como hacía Jameson, ¿vale? Creo que es un buen ejercicio también para hacer y diferente. Hay un montón de series que están hablando de estas problemáticas ya, o que detrás de ellas está la hedonia depresiva, ¿no? Por ejemplo, la serie Euphoria, que es una serie de HBO, que os recomiendo que la veáis, está bastante bien. Ilustra este cambio de percepción cognitiva del sujeto en el capitalismo, ¿vale? Y os leo, por ejemplo, cómo empieza la serie, para que entendáis un poco a qué me refiero, ¿no? La serie básicamente va de unos adolescentes en Estados Unidos que, pues bueno, están un poco, digámoslo así, ¿no? Perdidos en todo aquello que se llama la adolescencia y la juventud en un país como el estadounidense que está en crisis, ¿no? Crisis política existencial y de todo lo que lo queramos llamar. Entonces empieza así la serie. Nací 3 días después del 11S. Mi madre y mi padre se pasaron 2 días en el hospital meciéndome a la luz del televisor y viendo caer aquellas torres una y otra vez, hasta que la pena dio paso a la indiferencia, y entonces, de repente, me encontré siendo una niña de clase media en una casa de las afueras. No recuerdo gran cosa entre los 8 y los 12 años, solo que el mundo iba deprisa y mi cerebro despacio y que de vez en cuando, si me centraba demasiado en respirar, me moría. Hasta que acabé pasando todo el santo día intentando superar la ansiedad. Un día, sencillamente, aparecí sin mapa ni brújula. Igual os parece triste, pero ¿sabéis qué? Yo no inventé este sistema y tampoco lo jodí. Y entonces llegó ese momento en el que la respiración empieza a detenerse, y cada vez que expiras expulsas todo el oxígeno que llevas dentro y todo se para. El corazón, los pulmones y por último el cerebro, y todo lo que sientes, deseas o quieres olvidar desaparece. Con el tiempo solo quería eso, 2 segundos en la nada, ¿vale? Es una serie que habla sobre todo del consumo de drogas, que sería como uno de los ejemplos de la atonía depresiva. Consumir drogas para paliar un malestar muy concreto que me está ocasionando, vamos a decirlo así, la sociedad, ¿vale? O la época histórica en la que vivo, pero que no me soluciona el problema a la larga y que además me hace adicto, ¿vale? Hay un montón de series, aquí os pongo muchos ejemplos que no me voy a parar, ¿vale? Aquí muchísimos ejemplos. Euphoria Kids, que es una película, Skins, que es una serie británica muy parecida a Euphoria, que no va de la generación Z, va de la generación millennial, que es un poco más mayor ahora, ¿vale? Shameless también, Normal People, hay muchísimas. Características comunes, ¿no? De estas expresiones culturales. Pues hablan de temas de drogas, de sexo, de precariedad, de desorientación, relatos de juventud que están atrapadas en un entorno marcado por la falta de alternativas y el nihilismo, que es lo que nos importa a nosotros, ¿no? Que es un poco lo que ocurre, es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. Hablamos de todo esto porque hay una falta de alternativa política gigantesca, ¿no? Entonces, consecuencias políticas de esto. Bueno, básicamente todas estas historias que os he comentado ahora brevemente, sobre todo Euforia, son ejemplos de cómo la industria cultural captan ese desasosiego, ¿vale? Básicamente es ese grito mudo, ¿no? de los jóvenes y además también tener en cuenta, ¿no? que la atonía depresiva es el síntoma más normalizado e invisible de los efectos del capitalismo a nivel psicológico, ¿vale? Cuando hablamos de la sociedad de consumo, cuando hablamos de todo el tema de la publicidad, de las redes sociales, etcétera, etcétera, hay otras cosas detrás, obviamente, no está solo esto.
Pero la hedonia depresiva es una cosa o una, digamos, una consecuencia o un mecanismo que está funcionando ahí que es fortísimo, fortísimo, ¿vale? Ahora veremos más ejemplos. El ciclo de la hedonia depresiva en la sociedad de consumo, ¿no? Ya os he puesto un ejemplo cultural, pero esto les pasa a las personas también. Entonces, veamos un poco lo que pasa, ¿no? Lo que ocurre es que cuando tú tienes una problemática o sientes ansiedad, sientes depresión o sientes malestar en general, porque tampoco a lo mejor no tienes que tener nada de estas cosas, simplemente estás acongojado por lo que está pasando, ¿no? Puedes tener un sentimiento de vacío, de falta de futuro, de precariedad, de desafección política, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes ahora tenemos un problema muy fuerte con el tema de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Un tema de precariedad, ¿no? Bueno, es que no puedo ni siquiera tener una vivienda en propiedad. Ni siquiera puedo alquilar una vivienda yo solo, ¿no? Y tener un proyecto de vida. Entonces, todo eso es el entorno. ¿Esto qué genera, obviamente? Genera ansiedad, genera soledad, falta de sentido, ¿no? Por ejemplo, lo de la soledad también es algo que en los estudios, ¿no?, que están haciendo últimamente ha aumentado un montón la sensación de soledad. Quizá por las redes sociales, quizá porque hemos perdido espacios de socialización físicos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con estos problemas estructurales? Que se derivan en la sociedad de consumo. Compra de objetos, búsqueda de experiencias placenteras o gratificación inmediata, ¿vale? Y por último, ¿qué ocurre? Hay una culpa, una insatisfacción y una frustración por la fugacidad del placer. Es decir, tenemos, evidentemente, los remedios muchas veces que utilizamos en esta hedonia depresiva funcionan a corto plazo, pero a la larga nos generan adicción o directamente no nos cubren esa necesidad estructural o esa problemática, mejor dicho, estructural, ¿no? Porque obviamente la problemática de la vivienda, la problemática de la precariedad, de la crisis climática, del auge de los autoritarismos, todo esto va a seguir. Como no hay alternativa social, nos centramos en el culto del individuo, ¿no? Dos puntos. Vamos por partes, ¿no? Porque esto es, quizá aquí ya nos vamos a ejemplos concretos, pero yo creo que lo vamos a entender muy bien. En lugar de organizarnos políticamente, volcamos nuestra mirada en el consumo. Puede ser consumo, aquí pongo muchos ejemplos, pero puede ser cualquier cosa. O sea, cualquier cosa se puede convertir en algo paliativo, ¿vale? Los viajes, ir al yoga para sentirte mejor, ir al gimnasio para sentirte mejor, compras de todo tipo, hobbies, todo eso está bien, ¿eh? No lo estoy criticando, quiero decir, todo el mundo hacemos estas cosas y funcionan y está bien, hay que hacerlas, eso no estoy criticando, pero hay que pensarlas dentro de este mecanismo de la hedonia depresiva. Si yo voy a eso únicamente para sentirme mejor, para despejarme, para olvidar lo que está pasando políticamente a mi alrededor, ahí hay una cosa ya que no es simplemente ir al gimnasio, o ir al yoga, o irte de viaje. Ahí hay una cosa más profunda, ¿no? Em, Estos ámbitos se han convertido en una válvula de escape en muchos aspectos. Entonces, esa es, digamos, aquí la clave, ¿no? Al no creer en soluciones políticas, buscamos remedios paliativos que mitiguen nuestro malestar. Respuesta individual a problemas estructurales, que ese es el problema, ¿no? O sea, si no nos organizamos a nivel político, eh, los problemas estructurales van a estar ahí. No es que vayan a estar ahí, sino que se van a acentuar o habrán otros grupos, como serán pues, los grandes conglomerados financieros, las empresas, tal, que van a ir haciendo sus políticas, ¿no? Por ejemplo, en la vivienda. Si no nos organizamos para intentar pues proponer un modelo de vivienda diferente, más colectivo, más tal. Si no nos organizamos, en general, la clase trabajadora, las generaciones jóvenes, etcétera, pues otros agentes sociales van a hacer políticas de vivienda, por mucho que tú vayas al gimnasio, vayas al tal o a Pascual, ¿no? Entonces, la organización de la clase trabajadora se difumina, se vuelve minoritaria a través de este proceso, ¿vale? Porque, claro, esto es básicamente una consecuencia también de la pérdida de conciencia de clase, ¿no? La gente ni siquiera se autoidentifica como clase trabajadora o como tal, y es una desorientación total, ¿no? Y acaba en estas tesituras. Que antes de pasar a la otra diapositiva, aquí he puesto ejemplos, digamos, no tan negativos de la atonía depresiva, ¿no? Ejemplos paliativos, pero aquí dentro de la atonía depresiva hay mecanismos de verdaderas estafas, ¿no? El coaching neoliberal, ¿no? De ser un emprendedor, ser tu propio jefe y si te esfuerzas mucho llegarás a ser un empresario de éxito. El verse al gimnasio porque siendo un estoico y una persona súper disciplinada, tu vida va a cambiar radicalmente.
todo esto, ¿no? La gente además paga por estos cursos, por estas mentorías, y acaba siendo muchas veces, la mayoría de veces estafada, obviamente, ¿no? Y entrando en círculos, en fin, que a nivel ideológico también tienen muchas problemáticas. Entonces, ¿qué nos dice el síntoma de la atonía depresiva? Pues básicamente, el realismo capitalista explota su propia derivación emocional a través de la industria cultural, ¿no? Aquí vemos cómo hay series, cómo hay tal, que nos están hablando de esto ya, y de aquí sacan dinero incluso, ¿no? De estas series. Quiero decir, ¿por qué la gente ve estas series, ¿no? Que os he puesto, ¿por qué ve estas películas? Porque se identifica, porque sabe, ¿no? Que, bueno, lo que está saliendo en esas series es lo que me está pasando a mí, por ejemplo, ¿no? Luego, en segundo lugar, la proliferación de este imaginario en la cultura muestra que la generación Z Millennial tiene clara la dimensión de su malestar, pero es presa de un nihilismo y de una rendición política, ¿no? Si la gente se identifica con estas series, con incluso, digamos que es asidua a estos remedios que hemos hablado de la atonía depresiva, es porque sabe que está mal. Pero claro, hay un nihilismo ahí muy fuerte, ¿no? Luego, además, en tercer lugar, este estado de atonía depresiva es un reflejo de la falta de emancipación política y de opciones de cambio, ¿vale? Y luego, en cuarto lugar, queda entonces conectar con ese deseo diferente que mueva políticamente nuestras conciencias y nuestras acciones, ¿vale? ¿Qué hacer en el plano cultural? Resumirlo mucho, ¿no? Para no irme y dejar espacio a José. Básicamente lo que dicen Fisher y Jameson es que lo que tenemos que hacer en el espacio cultural es recuperar la dimensión histórica, recuperar la dimensión temporal. Es decir, tenemos que pensar históricamente y pensar temporalmente de nuevo. El capitalismo es una época, donde estamos ahora es una época en concreto. Han habido procesos anteriores de lucha, han habido procesos anteriores de cambio y ahora hay una serie de problemáticas que nos, digamos, piden que tomemos partida política, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, a nivel cultural, el concepto de modernismo popular, ¿vale? Que lo tenéis aquí de física, es muy interesante. Es decir, potenciar los espacios de producción cultural autónomos, centros culturales, universidades, que no estén supeditadas al capitalismo, ¿vale? Es muy complicado, pero tenemos que promover eso, ¿no? Y modernismo popular se refiere básicamente a eso, a generar una cultura de calidad, una cultura ilustrada, una cultura científica, una cultura filosófica, pero desde la clase trabajadora. Por eso habla de modernismo popular, ¿no? Y, y ya está. Aquí ya entras tú, José, con el Cyberpunk. Aquí ya te dejo a ti. Espera, dejo de compartir si quieres y compartes tú, así estás más cómodo. Sí, lo tengo aquí. Tengo que hacer un cambio de pantalla. Un momento. Para vosotros pasáis de aquí y esto pasa aquí. Vale, voy a compartir. Esto de aquí, pantalla 2. Más, más, más. Aquí y aquí. Vale, ¿lo estáis viendo? Sí, vale, vale. Bueno, yo voy a seguir un poco con la línea de la crítica cultural, sobre todo a partir de uno de los ámbitos que tanto Álvaro como yo investigamos y fue como también punto de unión de todo, que es el cyberpunk, ¿no? Un imaginario cultural que viene de la teoría ficción o de la ciencia ficción. Teoría ficción es porque hay toda una corriente de pensamiento que coge la ciencia ficción y a partir de ella empieza a hacer teoría. Y lo interesante es que muchas cosas de las que tanto Jameson como Fisher nos han hablado y que ahora ha expuesto, como la ironía depresiva y tal, ya vienen reflejadas en todos estos mundos distópicos. Si Álvaro nos ha hablado del realismo y del modernismo y de la posmodernidad, y que la posmodernidad y toda esta ruptura surge a partir de los años 60, 70 y sobre todo los 80, tenemos que entender que el cyberpunk justo también nace en esa época, en los 60, 80, uno de los animes más eh, representantes o de los que marca más toda la línea del cyberpunk es Akira y es del 1988, aunque hay algunos también como más antiguos o anteriores. Pues bueno, nos encontramos que en los años 70, 80 encontramos por un lado en Japón todo el anime cyberpunk, pero luego nos encontramos Estados Unidos y Europa pues también novelas bastante distópicas que lo que hacen es imaginar qué ocurriría si todo este potencial cibernético que se estaba empezando a producir en aquellas décadas
llegar a su máximo exponente, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si todo ese potencial tecnológico en manos del capitalismo que estaba surgiendo allí llegase a los imaginarios más perturbadores, ¿no? Entonces, podemos ver o podemos entender el cyberpunk aquí como esta manera de entender en el pasado lo que hoy en día hablamos de este cibercapitalismo online, ¿no? Entonces, en este sentido, el cyberpunk podemos considerarlo dentro de la teoría ficción, pues una herramienta de análisis postcapitalista para entender cómo las lógicas de esto que llamamos ya la semana pasada cibercapitalismo online, pero que hoy vamos a analizar más concretamente cuáles son algunas de sus consecuencias, pues están condicionados a la cultura y la materialidad tecnocientífica actual. ¿No? Como os comentaba, el cyberpunk, como esta teoría ficción distópica, en verdad es una ventana abierta a las implicaciones pues, sociales, políticas, económicas, ecológicas que el capitalismo neoliberal pues, ya traía consigo cuando las ciencias cibernéticas estaban surgiendo, ¿no? Y sobre todo imaginar qué ocurriría cuando estas tecnologías están directamente fagocitadas pues, por la máquina de producción y explotación del capital. Entonces, la gracia es ver que estos mundos ya nos mostraban sociedades pues, altamente individualizadas, ¿no? Álvaro ha estado hablando del problema de la soledad, pues son sociedades completamente solitarias, donde hay un capitalismo extractivista que lo ha consumido todo, porque muchas de estas teorías de películas distópicas nos encontramos con mundos, por ejemplo, es Alita Ángel de Combate, que hay un mundo digamos, capitalista que está en las nubes, donde todo el mundo puede gozar de la tecnología, pero en cambio, el mundo no subterráneo, sino por debajo de ese otro mundo, nos encontramos a un montón de personas representando clases trabajadoras que lo que hacen es vivir de trapichear con ciertas tecnologías, vender morralla tecnológica, intentan sobrevivir de alguna manera pues en un mundo que ha sido completamente devastado porque no encontrarás pues casi naturaleza en ninguna de estas películas y todo está completamente consumido y deteriorado. Nos encontramos también, que es algo que veremos hoy, ¿no? Pues megacorporaciones tecnológicas que salían con estados cada vez más autoritarios, más fascistas, cada vez están más militarizados, que continúan reprimiendo a las clases trabajadoras. Entonces, lo que vemos claramente en estos mundos cyberpunk es lo que a día de hoy nos estamos encontrando, ¿no? Que es cómo grandes empresas y monopolios tecnológicos se están aliando con estados que se están tornando, pues esto, ¿no? Cada vez más autoritarios, más fascistas, más militarizados. Entonces, aquello que se imaginaban personas en los años 80, podemos ver que está ocurriendo, ¿no? El ciberpunk es como esa profecía autocumplida de nos está avisando constantemente de los peligros de un mundo completamente neoliberal y completamente tecnológico y cibernético, y parece que le hemos dado un poco la espalda a todo esto, ¿no? Entonces es como, ahora podemos empezar a entender qué significaban aquellas teorías o aquellas ficciones de estos mundos cyberpunk y las consecuencias que están teniendo hoy, porque vamos a ver constantemente este reflejo o esta de, hostias, pues si esto es lo que en esos mundos de ciencia ficción veía, pues me lo estoy encontrando a día de hoy. Y en este sentido, aquí os presento a Arthur Crocker, que es básicamente os voy a hablar de esta persona y su mujer, ¿vale? Luego veréis el libro, y también un poco de Mark Fisher, porque considero muy interesante entender también pues, la posición desde la cual pues Álvaro y yo os estamos hablando, ¿no? Que es esta idea de tecnomutantes o esquizofrenia cyberpunk, que esquizofrenia cyberpunk deriva más del primer Fisher de sus tesis doctorales. Entonces, aquí os tengo puesta dos citas, una de Crocker y otra de Fisher, que vamos a intentar comprender ahora, ¿no? Crocker lo que nos dice es que a día de hoy tal vez este sea nuestro dilema, ¿no? Ser una nueva raza humana de tecnomutantes en nombre de una libertad en expansión y simultáneamente críticos con la tecnología como degeneración. Esta gente, que son coetáneos también, o sea, tenían un amigo en común, que era Kurt Wheaton, que es uno de los mejores amigos de Mark Fisher. Claro, esta gente vivió el auge de toda la cibernética, toda la variedad de posibilidades tecnológicas que habían allí, pero a la vez estaban viendo cómo esa misma tecnología estaba degenerando a la sociedad y estaba degenerando a lo humano y a la humanidad y los colectivos, porque veían que toda esta tecnología estaba en manos del capitalismo, aunque ellos, como aceleracionistas, Crocker, no Mark Fisher, sí que consideraban que la tecnología podía ofrecer un potencial liberador enorme. A día de hoy
vemos más reflejado que este potencial se ha llevado a la deriva más cyberpunk, ¿no? Claro, él habla de tecnomutantes en el sentido de que a día de hoy, pues nosotros en nuestros propios cuerpos también están en relación directa con toda la cibernética, ¿no? Si os acordáis la semana pasada, también cuando hablábamos un poco de la cibernética, hablábamos que es un espacio ciberfísico, porque incluso nosotros y nosotras dependemos de la tecnología, entre comillas, porque vamos todo el día con un móvil, vamos todo el día conectados a Internet, entonces ya formamos parte de todo este continuo tecnológico y nosotros mismos somos parte de este mundo cibernético. Entonces, creo que nos dice esto, ¿no? Somos una nueva raza, una nueva especie humana con un potencial tecnológico gigante que puede abrirnos las puertas de la libertad y de un montón de cosas, como veremos más adelante, como la robotización o automatización del trabajo y resignificar qué significa el trabajo. Pero por otro lado, nos estamos dando cuenta de cómo todo este potencial tecnológico lo que está haciendo es degradar, ¿no? O sea, la ironía depresiva, la impotencia reflexiva, el suicidio, pues todo lo que nos ha comentado Álvaro, es esta idea de la tecnología como de generación, ¿no? Estamos intentando otorgarle a la tecnología unos valores que no tiene intrínsecos, sino que los tiene impuestos por el capitalismo. Pero lo interesante es que Mark Fisher, que su tesis doctoral no es del 2022, pero Caja Negra la publicó en el 2022, nos dice, él se basa mucho también en la literatura, sobre todo cyberpunk, neuromante, de William Gibson y autores parecidos. Entonces él nos dice, los cyberpunks no pueden evitarlo. Al igual que los casi adictos a las anfetaminas y a los alucinógenos, escriben como si fueran a la vez las víctimas de un sistema negador de la vida y los heroicos aventureros de lo excitante. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que lo que os decía, el cyberpunk te está mostrando que el mundo tecnológico puede ser maravilloso y puede tener un montón de cosas, pero a la vez ese mismo sistema en manos del neoliberalismo lo que está haciendo es negar la propia vida, ¿no? Rosé Braidotti habla que el cibercapitalismo o el capitalismo lo que hace es mercantilizarlo todo, todo está a la venta, todo está datificado, todo puede ser manipulado por la ciencia y la tecnología y eso al capital le sirve para degenerar la propia vida, porque la vida ya no importa, lo que importa es la tecnología y lo que importa es el progreso tecnológico dentro de las lógicas de la rentabilidad económica del propio capitalismo, ¿no? Entonces, esta esquizofrenia cyberpunk lo que viene a decir es, vale, vivimos en un mundo que nos puede ofrecer un montón de posibilidades cibernéticas y tecnológicas, pero a la vez estoy viendo como todo este propio mundo me está condenando pues a la muerte, a la degeneración, a la negación de la propia vida. Entonces, podemos decir que no somos simplemente esta nueva especie de tecnomutantes, de que nos hemos visto movidos o modificados a nivel antropológico, epistemológico, por la teoría de la cibernética, sino que somos estos tecnomutantes cyberpunks esquizofrénicos. ¿Por qué? Porque por un lado estamos enganchados a este potencial liberador y emancipador de las tecnologías cibernéticas, buscamos apoderarnos no únicamente del presente, sino que luchamos, desde este postcapitalismo cultural, por la reapropiación de los imaginarios futuros, mostrando las contradicciones de un concepto de Arthur Crocker que veremos ahora, que es el cableado duro del cibercapitalismo, porque tenemos que entender que incluso toda la cibernética está atravesada por unos modelos culturales que intentan dominar esta materialidad, ¿no? Y claro, el capitalismo aquí, desde la industrialización, por desgracia, ha sido muy listo y ha sabido cómo adaptarse, ¿no? Si uno de los grandes sistemas que ha mostrado flexibilidad al cambio ha sido el capitalismo, pues las lógicas nos llevan a pensar que el capitalismo es el que sabe adaptarse a todo esto. Y aparte, si lo juntamos con el realismo capitalista, pues se nos presenta como lo natural. ¿Cómo no va a ser natural que el mundo siga manejándose desde las lógicas neoliberales y capitalistas si es el único sistema natural que tenemos? En vez de no entenderlo como naturalizado, pues al entenderlo como natural, pues ya vemos que todo funciona así. Y en este sentido, la ciencia y la tecnología también van arrastrándose desde este realismo capitalista. Por eso es interesante ver en el cyberpunk esta crítica cultural al cibercapitalismo live, porque todo lo que se ve en esas distopías es lo que nos estamos encontrando a a día de hoy. ¿De dónde sale esta idea del cableado duro? Aquí tenéis el libro de Arthur Crocker y Marie-Louise Crocker, su mujer, que se llama Hackeando el futuro, estética de choque, teoría pulp y cyberpunk, donde nos dan unas pistas para entender qué es esta idea del cableado duro. Pensad que son gente que vienen más del underground cultural y por eso utilizan ciertos conceptos que a mí me atraen bastante, pero que se entienden muy fácilmente cuando
se explica en este sentido, ¿no? Claro, obviamente lo que nos comentaba Álvaro, nuestra realidad está en decadencia. Vivimos presas de este realismo capitalista, de esta teoría depresiva, de la impotencia reflexiva, vemos que no hay futuro, que no hay alternativas, que todo es imposible, que no, ¿para qué luchar si no vamos a hacer nada? Y encima lo que hacemos o lo que se está haciendo es buscar una seguridad en tiempos pasados, ¿no? Como el futuro se me presenta muy complicado, se me presenta aún más aterrador que el presente, porque todo está gobernado por el cibercapitalismo, lo que tenemos que hacer pues, es volver a modelos anteriores, más idealizados aún que este futuro, y por lo tanto se nos niega tanto la posibilidad de reapropiarnos del presente como del futuro. Porque ¿para qué cambiar el presente si ya estoy bien como estoy? El futuro es peor, pero aparte tenemos que ajustarnos y disfrutar más de esta melancolía por tiempos pasados. Obviamente, cada vez estamos más enchufados, conectados a las pantallas. Es como antes, por ejemplo, Luis decía, esto ya está, no quiero estar más en el escritorio, pero aún así estoy en un sofá, pero estoy viendo una pantalla, etcétera. Vivimos en la pantalla, estamos conectados en la pantalla forma parte de nosotros, por lo tanto, somos este sistema ciberfísico. Obviamente, si el Cyberpunk nos hablaba de megacorporaciones y gobiernos y corporaciones mezclados, hoy en día pues tenemos Google, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, que lo que están imponiendo es lo que Crocker, el matrimonio, llaman el software americano, ¿no? Aquí tenemos que entender el software como cultura, como aquello que nos programa. Hay que entender que esta gente parte mucho de un concepto de cibernética cultural y por lo tanto el ser humano podemos entenderlo como un hardware de carne que necesita un software para funcionar, ¿no? Entonces aquí es como intenta Google, Apple, Amazon, Meta, etcétera, lo que hacen es instaurar un software americano que en el fondo no deja de ser una monotécnica y una monocultura. Es decir, solo hay una única manera de pensar la tecnología, una única manera de pensar la cibernética y una única manera de pensar la cultura, este realismo capitalista. Entonces nos juntamos con el realismo capitalista, con una tecnología completamente americanizada, entre comillas, y lo que buscan, aparte de imponer todo este modelo, es la mercantilización de todo, incluso la del deseo por lo tecnológico, ¿no? Vivimos en un consumo efímero por la tecnología que se junta con la ironía depresiva también, porque lo que te dice Apple, por ejemplo, es si estás triste, estás mal, no te preocupes, hoy te vamos a sacar el iPhone 15, pero en 2 años vas a tener el iPhone 16, por lo tanto tampoco te alegres mucho por esto, porque ya estás pensando en el siguiente producto tecnológico y tampoco disfrutas de lo que tienes, ¿no? Es como este capitalismo en una velocidad constante, no hablo de aceleración porque lo considero diferente, pero sí que el consumismo veloz y efímero, es como consume, 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 simplemente como este acto paliativo frente al malestar que el propio capitalismo te está generando, ¿no? Consume yoga, consume mindfulness neoliberal, consume coach, consume tecnología para salirte de este malestar psicosocial. Obviamente, todas estas corporaciones están dirigidas por lo que este matrimonio también llama la clase virtual. Los Elon Musk, los Zuckerberg, toda la gente, los Bill Gates, que están en estas grandes corporaciones, que como hemos visto a partir de la última campaña de Estados Unidos, de Donald Trump, pues vemos cómo esta clase virtual cada vez se junta más con estos estados que cada vez son más totalitarios. Y el último ejemplo, que ya es más preocupante porque vemos aún más claramente esta construcción de estados completamente más totalitarios, más autárquicos, es la compra que Estados Unidos hizo de TikTok, ¿no? Pues Álvaro y yo investigamos esto hace poco y te das cuenta de quién están detrás, quiénes son las personas que compran TikTok, quién lo ha manejado, pero lo que nos lleva a esta idea rompe un poco con la idea de pues este software americano global. Ya no hay este software americano global, sino está el software americano que buscará por imponerse por unas zonas, el software asiático chino por otro, el software ruso por otro. Entonces nos encontramos como en vez de ir cada vez más a un contexto global, nos movemos en un mundo de corporaciones. No sé si habéis visto, y que esto se ve muy claramente con la última serie de Alien Earth, que la hicieron hace poco en Disney Plus, pero lo que Alien nos muestra no es un mundo gobernado por estados, sino ya es un mundo gobernado por corporaciones tecnológicas.
Están las 5 grandes y las 5 grandes son las que se están repartiendo el mundo, ¿no? Pues hoy en día tienen un nombre, las GAFAM, que las llaman, pero claro, ahora Facebook ya no es, ahora es Meta, son las que se están disputando el mundo, pero dentro de un modelo neoliberal cibercapitalista. Por lo tanto, también nos encontramos dentro, que esto viene también de las distopías cyberpunk, por eso os decía que es como la profecía que se autocumple constantemente, como las clases dominantes son las que están gozando de todos estos beneficios tecnológicos a gran escala, mientras pues, que las clases trabajadoras y oprimidas pues, estamos sometidas a este consumo y a la incapacidad de ver en las tecnologías pues, herramientas de emancipación, ¿no? Porque, por ejemplo, se está produciendo la robotización y automatización de un montón de puestos de trabajo, pero se está produciendo dentro de unas lógicas concretas que lo que está generando es una masa social de trabajadores y trabajadoras completamente desplazados de sus puestos de trabajo. Entonces, no hay una robotización, sino un desplazamiento de mano de obra por causas de la robotización. Pero a la vez, por eso esta idea de la esquizofrenia cyberpunk, podemos ver en la robotización la eliminación de un montón de puestos de trabajo que son aburridos, que son monótonos o que incluso llegan a atentar contra la salud de las personas, como pueden ser, por ejemplo, la limpieza del alcantarillado. Entonces, nos encontramos que hay un montón de procesos que pueden ayudar a resignificar incluso lo que significa a día de hoy el trabajo y el trabajo dentro, fuera de unas lógicas completamente del capitalismo. Luego hay otra autora, que es Tiziana Terranova, que nos habla de esta idea de la automatización de lo común, ¿no? De cómo coger todo el mundo y todo lo algorítmico y todo lo robotización y todo lo que se puede automatizar para ponerlo al servicio de lo común y llegar a pues, sociedades post-escasez, ¿no? Porque a día de hoy podemos coger un montón de tecnología y fabricar comida sin la necesidad de tener que explotar animales y poder generar un mundo donde haya producción de animales sin tener macrogranjas, sin tener todo un sistema de muerte hacia los animales que permita generar carne, por otro lado, con menos agua, menos contaminación de acuíferos, menos problemas con los purins, que se llaman aquí, no sé cómo en castellano, la contaminación de acuíferos a través de las heces de los animales, etcétera. Y todo esto, obviamente, se puede llevar desde una desmercantilización de la vida, en el sentido de que si realmente lo público ha de ser público, porque tendría que costar dinero y podía ser mucho más barato de lo que nos encontramos, no está sometido dentro de estas lógicas, etcétera. Y una cuestión muy interesante que va en relación a lo que comentaba también Álvaro sobre el tiempo, es poder recuperar esta soberanía temporal, ¿no? Es decir, hoy en día vivimos bajo el eje estructurador del trabajo, sobre todo del trabajo capitalista, ¿no? Son 8 horas para trabajar y después de esas 8 horas tú te vas a organizar todo el tiempo, pero lo que te estructura realmente tus 24 horas laborales, hay tus 24 horas del día, son tus 8 horas, tus jornadas de 8 horas laboral, ¿no? Entonces, podemos recuperar esta soberanía temporal porque, por ejemplo, en muchas películas de estas distópicas, tú lo que puedes ver es como las clases dirigentes lo que hacen es, pues, no trabajar y tienen un montón de tiempo porque hay un montón de máquinas que están haciendo su trabajo, pero en cambio, pues las clases trabajadoras siguen teniendo que trabajar y ganarse la vida. Podríamos darle la vuelta a todo esto a través de pues, ver en todas esas tecnologías pues algo que va más allá, ¿no? Pero como vivimos en este realismo capitalista, pues nos estamos incapacitados para pensar en esto, sobre todo desear todo esto, y vemos como el cibercapitalismo lo que hace es una robotización, una automatización, sobre todo de lo individual, no hay una desmercantilización de la vida y aún más regimos el tiempo a favor, en contra de la liberación del tiempo. Por lo tanto, son más ideas que nos dan a entender cómo funciona este cibercapitalismo. Luego tenéis aquí otra cita del libro este de Hackeando el Futuro para entender un poco mejor qué es esta idea del cableado duro y sobre todo de las clases virtuales. Como Arthur y Marie Louise Crocker también eran artistas, pues sus fotos que podemos encontrar son así glitcheadas dentro de la idea del fallo, etcétera. Entonces, pues esta es la foto, ¿no? Pero esto es en el matrimonio cuando eran bastante jóvenes. Entonces, lo que nos hablan esta gente, nos dicen, lejos de haber abandonado los intereses éticos, la clase virtual ha construido un sistema ético, coherente, dinámico y comprensible, atado a los procesadores del cableado duro. Básicamente lo que nos quieren decir aquí es que nosotros podemos pensar que cualquier actitud de esta gente, de las clases virtuales o de las élites capitalistas o los tecnotópicos, no son éticas.
claro, no son éticas para nosotros, porque vemos que están haciendo una instrumentalización de toda la cibernética que podría llevarnos a un mundo poscapitalista, la están manejando desde sus intereses, ¿no? Para ellos, el uso que se hace de toda esa tecnología no deja de ser su ética, ¿no? Pero claro, su ética obviamente va contra la justicia económica. O sea, ¿por qué? Porque su ética surge del mercado neoliberal. Lo importante es mercantilizarlo todo, la felicidad de los accionistas, la rentabilidad económica y reducción de costes, la maximización de beneficios. Es desde el capital de donde surge su ética, su moral y sus códigos de conducta. En ese sentido, como nos comentan, ¿no? La clase virtual exhibe una mezcla de capitalismo depredador, que luego veremos que podemos hacer una crítica a esta idea de capitalismo depredador, y la razón tecnocrática entusiasta por la devastación del ámbito social del empleo, ¿no? Lo que comentaba antes. Lo que busca esta clase virtual dentro de un mercado neoliberal y dentro de un cibercapitalismo es eliminar el trabajo, pero para ellos, porque esto sí que me lo expresó una vez Álvaro y me resultó muy interesante. Mientras que nosotros hablamos aquí con chatbots, en el sur global hay personas trabajadoras que se dedican a imitar a los chatbots, ¿no? Entonces no estamos viendo directamente cómo se elimina el trabajo, sino que aquel trabajo que supuestamente tiene que estar hecho por máquinas, en verdad está hecho por personas de clase trabajadora hiperprecarizadas que se tienen que hacer pasar por un chatbot. O, por ejemplo, para entrenar a las inteligencias artificiales a que eviten que salgan fotos de violencia en Internet, lo que hay son personas constantemente viendo esa foto y ese tipo de contenido para educar a la inteligencia artificial para que sepa que ese contenido no se puede visualizar. Y siguiendo con la cita, ámbito social del empleo, con sus intereses de exigencias para la reestructuración económica, el reajuste laboral público o el recorte de déficit, todos ellos destinados a la maximización de beneficios. Es decir, mientras que el cibercapitalismo te va a vender la idea de la robotización y de la automatización, lo que en verdad te está vendiendo es cómo se va a coger toda esta tecnología cibernética y se va a utilizar para desplazar a toda la masa laboral simplemente por la maximización de beneficios, porque no tener trabajadores, y esto siempre ha sido cosa del capitalismo, el hecho de ahorrarte trabajadores, pues te ahorra costes de producción, todo te sale más barato, y no pagar a mano de obra, pues al capital siempre le va a beneficiar. Pero la cuestión de todo esto es que lo que dicen al final, ¿no? Contra el discurso democrático, a la clase virtual instaura de nuevo la mentalidad autoritaria, proyectando sus propios intereses en de clase en el ciberespacio, desde el cual poder aplastar todas y cada una de las voces inconformes con la ortodoxa dominante de la tecnotopía. Y esto es algo que en las redes sociales sí que se ve. Cuando tú haces discursos de crítica a cómo el cibercapitalismo está funcionando, eres censurado. ¿Por qué? Porque tú no puedes criticar los proyectos emancipadores, no, los proyectos progresistas del propio capitalismo, porque entonces es como si te posicionases directamente en contra de la ciencia y de la tecnología. Y esta es la idea también que queríamos comentar con lo de la esquizofrenia cyberpunk. Criticamos y se critica la fagocitación de la cibernética en manos del capitalismo, pero no criticamos la tecnología, porque vemos en ella realmente un potencial liberador. Pero el cibercapitalismo y la cultura en la que vivimos, si tú criticas la tecnología, pues te van a decir, ah, que quieres volver a vivir de la época de la edad de piedra, donde no había tecnología. Y es como, no, no, entiendo que la tecnología me puede facilitar y proporcionar una vida completamente diferente, pero los procesos de mercantilización a los que estamos sometidos, pues lo que hacen es coger toda esta tecnología y meterla bajo sus intereses. Y lo interesante aquí también es ver la idea este del ciberespacio. O sea, cuando hablábamos de cibercapitalismo siempre decíamos que era un cibercapitalismo online, donde la realidad digital y la realidad física ya no se encuentran diferenciadas y por lo tanto dentro de los espacios digitales todo lo que es esta mercantilización de la vida, de los cuerpos, todo lo que se pueda datificar va a quedar dentro de las lógicas del liberalismo y del libre mercado, que en verdad no es tan libre. Pero vemos como aquello que se producía única y exclusivamente en espacios materiales o físicos se empieza a traspasar a las lógicas, bueno, sus lógicas empiezan a traspasarse al espacio digital, porque no hay una diferenciación entre una cosa
y otra, ¿no? Y esto es lo que ocurre en este cibercapitalismo online. La unión entre las clases virtuales, su cableado duro, que no deja de ser las lógicas neoliberales insertadas dentro de las propias redes de Internet, pues esto, ¿no? Desde los valores de los estados neoliberales cada vez más autoritarios. Un cibercapitalismo online que no se extiende exclusivamente por la realidad física, sino que se instaura pues, en nuestros bolsillos, casas y cotidianidad desde cualquier dispositivo smart, ¿no? O sea, cuando compramos un teléfono móvil estamos comprando en el capitalismo y estamos comprando al capitalismo porque ya te vienen Amazon, un montón de aplicaciones para que tú sigas consumiendo y comprando directamente en, preinstaladas en Internet, ¿no? Y esto lo que nos muestra es que las fronteras entre lo online y lo offline pues se están separando, ¿no? Y por lo tanto, vale. Y por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar es que no vivimos en una sociedad conectada por cable, que es lo que propondrían Arthur y Mario Luis Crocker, sino que estamos en una sociedad que está cada vez más sometida y subyugada a este cableado duro, que es en el fondo no deja de ser esta cultura del neoliberalismo tecnológico, ¿no? Lo que se conoce pues como ahora no me sale el nombre, solucionismo tecnológico, ¿no? El solucionismo tecnológico y el neoliberalismo tecnológico vienen a ser directamente dos caras de la misma moneda o dos formas de llamar a los mismos procesos. Y obviamente lo que nos dicen aquí el matrimonio es que vivimos no en una cultura conectada por cable, que sería como el ideal poscapitalista de horizontalidad, de poder tener Internet no manejada desde lógicas neoliberales, sí una cultura amordazada con él, obsesionada, es decir, estamos amordazados a un Internet neoliberal, a una tecnología neoliberal que nos impone pues, esta idea de monotécnica y monocultura porque seremos incapaces de pensar una Internet o una realidad online completamente diferente, ¿no? Y esta cultura amordazada al cable es una tecnología, es una cultura obsesionada con la tecnología digital como fuente de salvación de una realidad, de una cultura solitaria y socialmente muy inconexa. Es decir, se nos vende la promesa de la hiperconectividad, de que estaremos todos conectados, de que cada vez el mundo digital nos aproxima más, pero en el fondo somos cada uno de nosotros y nosotras en su casa hablando con otras personas a través de una pantalla sin comunicarte como mucho una videollamada o como muchos seminarios como los que tenemos ahora que estamos presentes y online, pero bueno, al menos dentro de este contexto entendemos que Internet puede ser completamente diferente. Por lo tanto, no estamos ni conectados en este sentido, sino que estamos sometidos a la lógica de la individualidad de la tecnología, ¿no? O sea, tú puedes tener un montón de redes sociales, pero solo tienes una, entonces solo eres tú una persona con una red social. No hay redes sociales pensadas desde lo colectivo, desde la colectividad. En este sentido, como decíamos, ¿no? Resulta toda esta realidad y resulta excluir del debate público cualquier perspectiva que no demuestras de un entusiasmo por el advenimiento de la sociedad contemporánea completamente tecnológica, por esta idea de imaginar futuros tecnológicamente viables queda excluida del debate público. No me interesa porque toda tu propuesta va a ser utópica, va a ser irrealizable, va a ser inalcanzable. La única que puedes desear, pues esta del neoliberalismo tecnológico. Solo podemos hablar dentro de este marco, dentro de estas lógicas, cualquier cosa que se me presente que vaya más allá, pues es utópico y no funciona. Como sus predecesores burgueses, al principio del capitalismo, la clase virtual celebra el nacimiento de la tecnoutopía, suprimiendo las relaciones de producción potencialmente emancipadoras surgidas de Internet en favor de las fuerzas tradicionalmente predatorias en la superautopista digital. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la industrialización, y esto sobre todo a partir de Murray Bookchin, otro pensador anarquista, vimos la posibilidad de que la tecnología trabajara para el ser humano y no el ser humano para la tecnología. Y este es el sueño utópico que desde el poscapitalismo y desde la izquierda pues, podemos tener, ¿no? Un mundo tecnológico que sirva al humano y no un mundo donde el humano sirva a la tecnología. Pero la clase virtual nos habla de la singularidad tecnológica, nos va a hablar del transhumanismo, nos va a hablar de superar la muerte, ver la muerte como una enfermedad, etcétera, etcétera.
Y todo esto pues no se puede ni criticar porque en el fondo sería ir en contra pues, de esta idea de progreso. Pero lo que me resulta interesante es que aquí Crocker nos dice, planteaba preguntas abiertamente pues, capitalistas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer girar el horizonte virtual hacia valores humanos esenciales? Creatividad estética, solidaridad social, discurso democrático y justicia económica, vincular el incesante impulso hacia el ciberespacio y las cuestiones éticas equivale, por supuesto, a desmontar la falsedad del liberalismo tecnocrático. Él habla del liberalismo tecnocrático porque este texto sí que es anterior, es de 1900 y algo, me parece, pero este liberalismo tecnocrático no deja de ser pues, este neoliberalismo tecnológico manejado por las grandes corporaciones. Pero bueno, vemos como él ya se pregunta por la necesidad de valores humanos esenciales, que esto es lo que veremos en la quinta y última sesión, planteándonos la idea de, bueno, podemos desmontar todo lo que el cibercapitalismo representa y toda la subyugación que hace de las tecnologías cibernéticas para ver que eso no deja de ser una manera ideológica, que no hay nada natural en ello, sino que es todo este eh, postulado ideológico, es desmontar este realismo capitalista o intentar comprender que podemos salir de este realismo capitalista desmontando todo el discurso del neoliberalismo tecnológico. Entonces, él ha mencionado aquí dos conceptos que son esta razón tecnocrática y esta idea de capitalismo depredador. Pues la idea de racionalidad tecnocrática es propia de lo que se empieza a conocer como aceleracionismo de derechas y aceleracionismo eficiente, ¿no? Que son como las corrientes más neoreaccionarias o reaccionarias que empiezan a ver a la hora de coger la tecnología y llevarla no más allá del propio capitalismo, sino en favor única y exclusivamente del capital y cómo el capital debe superarlo todo, la máquina debe superar al humano, lo humano debe quedar completamente desposeído de todo, ¿no? O sea, la tecnología lo puede solucionar todo, lo hará todo, y esta es la racionalidad tecnocrática, ver que la tecnología por sí misma será capaz de solucionar todos los problemas que el propio capitalismo está causando, ¿no? Sin pensar que lo que hace falta es cambiar el sistema cultural en el cual esta tecnología se está ejerciendo, ¿no? Ellos lo que plantean pues, es esta idea de acelerar el capital y la tecnología con la única intención de adquirir más poder, más control y beneficio económico sin ningún miramiento pues, hacia las clases trabajadoras y oprimidas. Otra vez volvemos aquí al imaginario típico del ciberpunk. Su ética, como hemos comentado, pues les impide mirar hacia la solidaridad social, ya que solo les importa una cosa, que es el capital, es el dinero. Lo único que buscan estas clases es sacar más rentabilidad económica, más dinero de todo, ¿no? El problema de este mundo tecnócrata es que buscan, por ejemplo, un mundo post-trabajo sin desmercantilizar la vida. Vamos a vivir sin tener que trabajar, pero la vida cada vez va a ser más cara. Es decir, todo va a ser privado, tú vas a tener que pagar, por lo tanto vas a tener que vender tu fuerza de trabajo porque necesitarás gozar de el mundo post-trabajo a aquellos que podrán hacerlo. El resto tendremos que seguir vendiendo nuestra fuerza de trabajo. La automatización y la robotización está en manos de estas clases virtuales y no es más que una instrumentalización y la subjugación de esta tecnología en favor del capital y en contra del poscapitalismo, ¿no? Por lo tanto, se nos impide significar lo que significa trabajar y sobre todo lo que significa trabajar pues, fuera de este capitalismo, porque toda la lógica de la automatización y la robotización van a seguir dentro de las lógicas neoliberales. Por eso, en este sentido, decía que no es que vivamos frente a un capitalismo depredador, porque el capitalismo siempre ha sido depredador, aunque ahora lo sea más, sino en una cultura dominada por el cibercapitalismo online que sigue las mismas lógicas de la depredación. Es decir, las lógicas de la depredación del capitalismo industrial han llegado a la depredación dentro de las lógicas cibernéticas. Por eso la diferencia con el capitalismo industrial es que ahora también se rentabiliza, sobre todo desde los datos, ¿no? Los datos se convierten en esta materia prima que el capitalismo y el cibercapitalismo tanto va a desear. Entonces, se rentabilizan los datos, se rentabiliza la experiencia de navegación en Internet, se rentabilizan los cuerpos desde la datificación y lo que significa un cuerpo dentro de las lógicas digitales, se rentabilizan los datos, el gusto, el consumo por cualquier tipo de contenido bajo una lógica de control y comando, ¿no? Que es lo que llaman, en el sentido de control sobre aquello que hacemos, pensamos, buscamos y deseamos, porque todo queda datificado en Internet, y comando porque todo está
a la disposición de ser comprado o adquirido a un clic en cualquier momento, incluso en una conversación de café puedes comprarte cualquier cosa por Amazon mientras que te estás tomando algo con tu colega, tu pareja o con quien estés, porque como lo tienes en el móvil, pues lo puedes tener. Y en este sentido a mí me gusta verlo, como él nos habla, de la mercantilización del cuerpo desde los datos, porque él utiliza dos conceptos, al que he puesto el más suave, que él habla de la carne data, pero también tiene otro concepto que es basura data, que es como directamente nos ve el cibercapitalismo dentro de estas lógicas de deshumanización del propio cuerpo. Y él, aquí otra cita, hablando específicamente de esta idea de la carne data, lo que nos dice es cómo dentro del cibercapitalismo la carne humana ha quedado atrás, abandonada por la realidad virtual. Así que ahora se encuentra en las vestiduras electrónicas del cuerpo en Internet y salta a la velocidad de la luz sin ninguna nostalgia por su propia desaparición. Claro, hay que entender que esta gente lo que te está diciendo es, el mundo cibernético lo que ha hecho también es llevarnos a la reconceptualización del propio cuerpo. ¿Qué significa un cuerpo que puede permear dentro de las fronteras digitales, dentro de la realidad virtual? Nuestro cuerpo ya navega, pues, saltando de una pantalla a otra dentro de cualquier navegador. Nuestro cuerpo viaja a esta propia velocidad de Internet. La cuestión aquí es que toda esta experiencia de navegación de Internet va a quedar ratificada. Nuestro cuerpo, nuestra carne, no dejan de ser ahora mismo ceros y unos navegando por Internet. Nuestro cuerpo se desmaterializa dentro de las lógicas neoliberales de Internet, aunque no estuviera dentro de unas lógicas neoliberales, también se convertiría en datos. La cuestión es ver cómo esos datos están siendo rentabilizados por el capitalismo. Luego nos dice esto, ¿no? Reconfigurando sus retinas para funcionar como pantallas orgánicas en las que se proyectan películas láser directamente dentro de su cerebro. El cuerpo humano se apresta a los juegos de la ciberguerra en todos los centros comerciales virtuales. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que hoy en día, esto lo comentamos el otro día con Álvaro, antes decíamos que comemos por los ojos. Si vemos un plato que nos gusta, lo vamos a ver con los ojos y como a veces comemos más por los ojos que por el hambre que tenemos. A día de hoy, la retina, nuestros ojos se han convertido en este símbolo del cibercapitalismo, en tanto que a partir de cualquier pantalla, cualquier dispositivo smart, constantemente se nos van a estar anunciando productos, anunciando cosas que vamos a desear, porque como navegamos por Internet, estas grandes compañías saben lo que buscamos, saben lo que queremos y nos van a arrojar a nuestros ojos directamente cualquier producto que nosotros queramos consumir. Y entonces el deseo se convierte así en una mercancía porque ya no es lo que tú deseas, sino lo que el capitalismo te hace desear y que tú puedes adquirir en cualquier momento, en cualquier lugar, porque ahí lo tienes, ¿no? Por eso esta idea de los juegos de la ciberguerra en todos los centros comerciales virtuales, porque ahora pues Amazon o cualquier otra gran empresa que produzca y venda, pues va a pelear para llamar tu atención, para ver quién te reparte más rápido, para ver quién tiene el mejor producto al mejor precio y todo eso directamente en cualquier dispositivo smart y directamente lo absorbemos por los ojos. Limitada por los titilantes imágenes de la realidad. Uy, un momento. Perdón. Pues lo que os comentaba, ¿no? Cómo los cuerpos ahora están pues arrojados en esta guerra por el consumo, etcétera. Entonces esto, ¿no? Intimidada por los titanes de imágenes de la realidad virtual, iluminada por la patente lentitud en comparación con la velocidad de la red mediática y asiada por las máquinas de guerra de la clase virtual, la carne humana deviene un lugar de violencia sacrificial. Es decir, nosotros sacrificamos nuestro cuerpo, nuestra identidad, nuestra realidad, nuestra corporalidad, que acaba convirtiéndose en datos y todo esto queda dentro de las lógicas mercantiles del ciberespacio. Y aquí lo dejo, porque ya se acaba. Y eso es un poco pues, la idea de más consecuencias que nos lleva a vivir bajo las lógicas del cibercapitalismo, ¿no? O sea, todo lo que nos ha comentado Álvaro de este malestar psicosocial y aparte todo lo que implica entender
cómo esta teoría o este mundo cibernético queda preso de las lógicas de esta tecnología neoliberal o este neoliberalismo tecnológico y las consecuencias que esto tiene a base de, por ejemplo, nuestro cuerpo convertirlo en datos y vivir bajo estas lógicas. Aquí tenéis, bueno, un poco la bibliografía, si le queréis hacer alguna foto, porque en el dossier no está, sino ya os la pasaremos. Y ya está, aquí lo dejamos. Y ahora, pues si cualquier pregunta que tengáis, perdón por el final, que ha sido así un poco abrupto, pero ya está. Espera, os pongo en la pantalla grande. Y pues como la semana pasada, cualquier pregunta, comentario, idea que tengáis, pues abiertos a contestarla. A mí se me ha olvidado en el chat. Ah, vale, pero os ha puesto el artículo sobre TikTok que escribimos. A ver, yo por comentar algo, porque la verdad es que son tantos datos y tan complicado digerirlos, pero yo hay una cosa que se me quedó grabada precisamente leyendo a Fisher, que es que él de alguna manera criticaba a la izquierda y yo me quedé con eso, ¿no? No sé si es una interpretación mía, pero como incapaz de activar el deseo que sí sabía activar y que además sabía activarlo muy bien el capitalismo, ¿no? También dejaba como ver que quería escribir sobre cómo eso se podía convertir Sí, en una teoría, ¿no? Y se murió. Pero realmente me acuerdo mucho, ¿no? Porque ves cómo realmente la zanahoria funciona, a toda pastilla, pero a pesar de que todos los discursos teóricos de izquierdas o que intentan reaccionar a esto, no consiguen transmitir ese deseo tan primitivo, además, ¿no? Tan primario, ¿no? Como que es una lucha, eh, bueno, caigo en el pesimismo, pero que es como una lucha perdida, ¿no? sí, sí. Si no eres capaz de jugar con las mismas armas, ¿no? Exacto. Aquí no simplemente Fisher, sino toda la corriente, al menos la que yo más manejo, pero Álvaro también conoce, que es el aceleracionismo de izquierdas, sí que hacen una crítica totalmente abierta a las posturas izquierdistas, que ellos Claro. hablan de porque están presos pues, de la melancolía, por esta misma idea de los imaginarios que se presentan a futuro son tan distópicos que es mejor, pues vamos a intentar parchear lo que tenemos antes de romper. Por aparte, porque la izquierda pues, socialdemócrata no deja de ser una izquierda capitalista también, metida dentro de las No, lógicas no, yo estoy hablando neoliberales. de más bastante más a la Ah, izquierda, ¿eh? Bastante más, pero que tú lees o escuchas las teorías y están bien, pero piensas en la capacidad que puede tener eso de seducir a un grupo numeroso de gente y no lo ves, ¿no? Cuesta mucho. justamente. O sea, corre demasiado el capitalismo, además, con cuestiones muy atractivas. O sea, eso es que cosas el sexo, el deseo de ser, ¿sabes? Cosas como muy básicas que es una maquinaria aplastante, ¿no? Y todo lo que igual es porque estamos reaccionando ahora y todavía no se ha podido generar ese deseo, ¿no? Pero que si ese deseo no surge, pues la gente seguirá yéndose hacia el otro sitio, ¿no? Aquí eso lo puede explicar mejor Álvaro, que lo conoce el concepto de ontología. Sí, 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 yo lo conozco y es súper interesante y además Fisher lo explica súper bien, cómo se utiliza el pasado para distorsionarlo, para convertir, pero eso es la crítica más obvia, es decir, yo sigo escuchando medios de izquierda tradicional porque me interesa mucho la teoría, pero no me despiertan a mí que me interesa el deseo por un futuro, pues bueno, claro, el capitalismo aprovecha y te seguirá llamando comunista, nada más que sueltes una idea, ¿no? Lo primero que te dirá es, hostia, como los comunistas, eres comunista. O sea, hasta el absurdo de llamar a Pedro Sánchez comunista. O sea, imagínate al nivel que lo llevan, ¿no? Pero
No sé, es un tema que a mí me vuelve siempre, ¿no? Y lo veo, ¿no? Es decir, todos vamos detrás, yo me incluyo porque juego, al mismo juego, pero ¿cómo combatir eso, no? O cómo salirte de eso. Sí, es muy interesante lo que has comentado y tal cual es un poco todo el tema de uno de los temas principales de todas las tesis de Fisher. Yo creo que también, o sea, dos cosas que veo yo aquí, que son un poco lo que has dicho tú, pero por matizar un poco, por explicarlo un poco. Yo lo que veo es, por un lado, como tú bien dices, una falta de argumentativo, de argumentos y de, podemos decirlo así, teoría, proyecto, etcétera, que sea, que dé un avance significativo a la izquierda que le hace falta, ¿no? Todo lo que estamos planteando José y yo aquí de problemáticas, no quiero decir que no hayan proyectos que las aborden, ¿no? Pero creo que sí que hace falta como un proyecto de clase más potente que no tenga miedo a plantear una postura poscapitalista radical y fuerte, no lo hay aún. Sí que hay como movimientos quizá más identitarios, ¿no? Desde el ecologismo, desde el feminismo, el género tal, desde la lucha antirracista, pero creo que hay que unir todo eso aún. Hay una fragmentación muy grande en ese sentido. Y luego, aparte, también lo que tú has comentado, ¿no? Todo el tema de que el capitalismo lo lleva a la delantera en el sentido de instrumentalizar el deseo. Y creo que no es tanto que también, ¿no? Que han sabido leer muy bien las cosas, sino de que son los medios de la producción cultural. Creo que eso también lo dice Fisher, en plan de, vamos a ver, lo controlan todo. Y entonces tienen, por mucho que nosotros tengamos buenas ideas, no llegan, no llegan al 1% y, y las de ellos llegan a mañana a todo el mundo. ¿No? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, Pero la perdona, alternativa porque nuestra quiere decir llega más tarde, ¿no? En ese sentido. Dime, dime. que las que llegan, cuando llegan, o se las come el capitalismo directamente y las absorbe como otro producto más, sea incluso las cuestiones de género, ¿no? O sea, al final lo normalizan de una manera que parece que no estás hablando de nada importante, ¿no? Pero todas esas cosas que son interesantes, lo que yo no veo es que estimulen ese deseo que también funciona, ¿no? O sea, como que falta esa parte de imagen, aunque suene muy vacío, ¿no? Bueno, tú lo has dicho muy bien, es que la cultura del entretenimiento es tan avasalladora que ¿cómo ofreces algo más atractivo? Alguien que no piensa en política, ¿eh? Claro. Sí, sí, no, estoy muy de acuerdo. De hecho, Fisher lo comenta, ¿no? Que la estética es súper importante en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, una estética atractiva, por ejemplo, ¿no? Cuando tú ves una serie, una película, a lo mejor, vamos a decirlo así, pro-capitalista, ¿no? Por lo que tiene, digamos, discursos o narrativas que no son poscapitalistas ni que, ni que pretenden trascender. Cualquier película de Disney, cualquiera que veas, ¿no? Y son películas estéticamente atractivas. El poscapitalismo no tiene eso, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, no tiene eso, ¿por qué? Porque no tiene dinero, capital, producción cultural, ¿no? Es un poco... Es Mm. difícil salir de aquí, ¿no? Por eso él habla mucho de de todo el tema de espacios autónomos de producción cultural. Claro, ahí está un poco la clave, ¿no? En plan de... Tenemos que ingeniárnoslas un poco, porque estamos con los discursos en mínimos y con los espacios que generan esos discursos que pueden ser subversivos en mínimos también. Entonces estamos en ese punto actualmente, yo creo, ¿no? Y quizás es el punto en que hay que estar ahora, ¿no? O sea, Sí, habrá que estar pensando en, claro, aquí es la idea esta que también comenta Martorell Campos, ¿no? Esta no es cierre ideológico, porque el capitalismo también ha sabido jugar muy bien la baza de, bueno, es que el comunismo es malo porque bla, 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 bla. Yo el otro día estaba dando una clase y el discurso que la gente joven me hacía era, bueno, es que el capitalismo está mal, ya lo sé, pero es que peor es Cuba, peor es China, peor bueno, es es que es lo Venezuela. primero que te van a... Sí, Exacto, sí. entonces es como si la única alternativa al capitalismo que tenemos es mirar a países que son de capitalismo de Estado, obviamente hay dictaduras y tal, que no cumplen con los preceptos que serían como el socialismo, obviamente cuando tú hables de comunismo, hables de socialismo, hables de anarquismo, en sus imaginarios va a salir eso. Yo creo que también es una Queda apropiación del bastante. lenguaje muy bestia, ¿no? Sí, claro, una técnica que hacía Fisher, que es lo que intentamos hacer nosotros también, es coger los propios productos culturales del capitalismo y darles la vuelta y hacer la lectura de, vale, esto es lo que te lanza el capitalismo, pero ¿qué podemos aprender de esto que hay aquí detrás, ¿no? En este aspecto. Pero claro, al final también pensamos que deseamos lo que deseamos porque queremos desearlo,
y no somos capaces ni ser críticos con lo que estoy deseando realmente es porque yo lo quiero desear o porque hay alguien, entidad llamado capital que me hace desear exactamente esto, ¿no? Y es como también lo tiene Fisher en un libro, de muchas veces la crítica es sí, eres de izquierda pero tienes un iPhone. Es como, bueno, pero ¿qué tengo yo de malo que desee un iPhone? La cuestión es ver toda la lógica de producción que hay detrás y si surge una compañía diferente pero con unos valores más comunales, etcétera, pues también, o sea, por esta idea, viene a colación con la pregunta que ha hecho Luis, no es tener una tecnofobia, yo estoy a favor de la es como, tecnofilia, por llamarlo de alguna manera, pero siempre dentro de unos marcos culturales que no sean los capitales, ¿no? O sea, ahora tenemos una tecnofilia por la tecnología, pero somos incapaces, yo pienso que vivimos como también una esquizofrenia de toda la tecnología me abruma, me supera, me aplasta, me la compro porque es lo que tengo, es lo que me da placer, es lo que me gusta y soy incapaz de realizar una crítica o esta crítica, como tú muy bien comentas, queda capada, queda comercializada y queda rentabilizada más adelante porque te van a vender otra cosa, ¿no? Esto es lo que Deleuze y Guattari ya hablan de la territorialización y desterritorialización constante del capitalismo. De, siempre que va a surgir algo nuevo, el capitalismo lo coge, lo territorializa y lo va devorando, ¿no? Es como esta Sí, sí, máquina sí. constante que lo compra todo. Entonces, al final es hasta que ser conscientes, que eso Álvaro lo tiene puesto aquí, ¿no? El origen ideológico del individualismo, darnos cuenta de cómo a día de hoy el capitalismo aún sigue arraigándote. No, no, tú eres el libre de escoger todas las cosas. Sí, sí, total. No, no, es que yo creo que tienen respuesta para todo. O sea, el sistema actualmente tiene respuesta para todo. Mm. Algunas más violentas y más absurdas y otras más elaboradas, pero a todo te contesta y es algo que como que desde el otro lado no tiene esa capacidad, ¿no? Y quizás porque falta la imagen. Sí, es lo que preguntó el otro día también, comentaba Josep María, ¿no? De ¿por qué lo llamáis postcapitalismo y no lo llamáis fisherismo, le ponéis Por otro ejemplo, nombre? sí, 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 Que es sí. tan fuerte que es incapaz de pronunciar el nombre de ese devenir cultural, Claro, ¿no? por eso es un buen ejemplo, porque no deja de ser una manera, no deja de ser ese nombre una manera de seguirle haciendo el juego. Es decir, no ofreces una posibilidad, sino vamos a ver si superamos esta fase, pero hacia dónde y qué, cómo y qué coche tendré y qué, ¿sabes? Claro, Respuestas que al final yo creo que es las que al mogollón de gente les mueven, ¿no? Cosas mucho más sencillas en el fondo, ¿no? sí, sí, claro. No, no, aquí completamente de acuerdo. Y el debate sobre lo que construir después, esto lo tiene Malatesta en un libro que es, un artículo es El día después de la revolución. Como, Claro. vale, hacemos la Y revolución y luego, al día siguiente, ¿cómo garantizamos la subsistencia de todo el mundo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos? Es como sí, el sí, gran sí. problema. Es como, vale, podemos llegar al postcapitalismo, una vez alcanzado, qué me ofreces? Es claro, aquí, pero para mí esto, por ejemplo, Tiziana Terranova habla de eh, la intoxicación. Es decir, no simplemente las personas, aquí en este sentido Álvaro y yo, que nos podemos dedicar a pensar teórica y culturalmente cómo puede ser ese modelo o criticar el modelo que hay y decir, mira, pues se puede hacer una atomización de lo común, una robotización de no sé qué, sino que todas las esferas, tanto sociedad civil, empresas de startups que puedan surgir, se sumen a esto y digan, vale, pues esta cosa tal, ¿no? Economistas, o sea, podemos pensar en economistas que piensen más allá de las lógicas neoliberales. ¿Dónde están esos economistas que ayuden a pensar un sistema económico basado en otros conceptos? A diseñarlo. A diseñarlo, exacto, exacto. Entonces, como hay un montón de lógicas detrás que tendrían que estar, ¿no? Pero como dice Álvaro, está todo tan fragmentado, que es propio de la posmodernidad, que bajo mi punto de vista, y esto es completamente subjetivo, lo que tendría que hacer es poner en diálogo a todas estas mini colectivos, mini ideas, y ver lo que hay, es Sí. como pensemos juntos. A Bueno, partir yo de no aquí. digo nada más, ¿eh? Pero No, justamente lo de la individualización yo creo que funciona por eso, porque es ya la fragmentación máxima posible, ¿no? Cada individuo es que se espabile, ¿no? Entonces, ¿cómo exacto. vas a diseñar algo para todos? Es como, No, y aparte porque ese es el debate de, es que si me pones algo comunal, ya no digo comunista, algo comunal, ¿quién eres tú para imponerme a mí algo? ¿Por qué tengo que yo someterme a lo sí, 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 colectivo sí, cuando sí, el sí. No, propio hay respuestas capitalismo para es todos. algo colectivo que ya está, ¿no? Entonces aquí es confrontar al capitalismo desde su propio discurso. Con esto cierro ya, con esto cierro. Es que Sí, sí, estaba ahí, no. me habéis picado los dos. No, pero me ha venido a la cabeza un concepto muy interesante que es de Fischer también, que es el comunismo de lujo.
¿vale? Que él está aquí pues, teorizando sobre el deseo, sobre lo que habéis comentado. Él dice, por ejemplo, las tesis comunistas o las tesis socialistas o de izquierdas en general muchas veces o actualmente están ancladas en la nostalgia, ¿no? En el pasado. La seguridad social, la sanidad pública, tal, son luchas que hay que llevar, y dices, obviamente. Pero también tenemos que plantear, por ejemplo, cosas como el lujo. ¿No? El comunismo de lujo. Es decir, vas a vivir en un comunismo o en una sociedad postcapitalista igual que ahora o parecido. O te vamos a ofrecer este tipo de lujo que aquí que no puedes tener. Por ejemplo, tener más vacaciones, trabajar menos, tener sanidad pública, tener acceso a alimentos de calidad, no sé. Y entonces él empieza ahí como a jugar con eso, ¿no? Yo creo que eso sí que es cierto que en general, en la izquierda en general, por decirlo de una manera le falta mucho. Es como simplemente poner parches a las heridas. Y Fisher dice, no, no, o sea, si realmente la sociedad comunal en principio puede funcionar igual o mejor y más racionalmente que la capitalista. Porque la capitalista, mirad lo que está provocando. Tenemos que creernos eso un poco, ¿no? Entonces eso es un poco, yo creo que también un concepto interesante. Bueno, el comunismo del lujo sí que activaría el deseo. Tendría esa posibilidad, ¿no? Pues pensamos, pues esto, ¿no? La idea esta de la robotización me van a No, y además prometer porque no sé sí qué. que es cierto que la tecnología bien gestionada lo podría permitir, ese lujo, Claro. que es el tiempo, que es el... Sí, sí. O sea, que es el tiempo, que es el trabajo, que es la sociedad pues escasez, o sea, sí que hay un montón de De hecho, por conceptos. ejemplo, ya la gente ha interiorizado que el tiempo es un lujo que no te puedes permitir, porque no puedes parar, ¿no? Claro. Sí. Esto ahora no entra a debate y no me voy a meter porque si no sería irnos a una hora más que no podemos. Pero hay un libro muy interesante de Helen Hester que habla sobre sociedad post-trabajo y un concepto muy parecido al de Fisher, del realismo capitalista, que habla del realismo doméstico, ¿no? De incluso cómo las lógicas del capitalismo están tan insertas dentro de la vida cotidiana que todo lo pensamos desde este realismo doméstico y cómo, por ejemplo, todas las tecnologías que podían permitir eliminar todo un trabajo social reproductivo que ahora se recae sobre todo en manos de mujeres, trasladarlo a la tecnología para que se hiciera, no se está haciendo. Entonces dice, sí, durante un tiempo toda esta tecnología empezó a surgir, pero llegó un momento que se estancó porque ya empezaban las lógicas de la rentabilidad más pura. Entonces, como, cómprate un Rumba, en 10 años cómprate otro. Entonces, ella dice, el sueño de las casas autolimpiables, que es un deseo pues, capitalista de es que hasta me puedo liberar hasta de las tareas domésticas, se está viendo castrado. Entonces es como todos esos sueños, todas esas ideas, entonces empieza a hablarte pues, de casas comunales que existieron, etcétera, y es como, vale, ¿por qué eso no podemos tenerlo a día de hoy? ¿Por qué no podemos tenerlo desde una manera, pues, ¿no? Como comentaba, ¿no? Pues, este capitalismo de lujo y tal, o simplemente con un comunismo, un anarquismo del bienestar? Muchas veces también pensamos que ser comunista es vivir en la Unión Soviética súper chungos y que ser anarquista es vivir en una comuna tirado, ¿no? Sí. Entonces, los imaginarios también nos marcan mucho Esos son los espectros, ¿no? Exacto, nos van marcando ahí las ideas. Muy, No sé si hay algo más que decir, si no, pues cerramos aquí. Y la semana que viene el tema será parecido a este, pero ya más trabajado desde casos concretos que podamos entender más, no tan a nivel abstracto, sino las cosas más concretas. Perfecto. Pues nada, dejo de grabar y nos vemos la semana que viene.